Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Qué grato es saludar una vez más a esos cientos y miles de oyentes de Radio Amanecer y que sacan un tiempo para estudiar con nosotros la palabra de Dios. Así es que a ti, apreciado hermano, querido amigo que estás con nosotros en esta hora, damos gracias a Dios por darnos el privilegio de llegar a su casa para compartir estas grandes ideas que emanan del estudio de la palabra de Dios, la Biblia, y recordar que este estudio sistemático que realizamos en Radio Amanecer va conforme a lo que es la guía de estudio que se utiliza en la Iglesia Adventista para analizar luego en una reunión especial que se hace un sábado en la mañana, y allí se hace un repaso general de lo que se ha estudiado. Nosotros estamos estudiando en esta semana la lección número 6, entendiendo el sacrificio, y el pasaje de la Biblia que está sirviendo de fundamento se registra en Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Alabado sea el nombre de Cristo. Qué interesante lección estamos compartiendo con ustedes en esta semana, y para este día tenemos el tema sangre de toros y de machos cabríos. Gracias a nuestro Creador por darnos el privilegio de tener al doctor Cristian Veras aquí en los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones. Muchas gracias, mi apreciado amigo Pastor Scroggins. Bendiciones igual para usted y para los suyos, y para ustedes, amigos y hermanos, también un abrazo fraternal en este día. Shalom. Amén. Gracias. De nada. Les invitamos para que podamos hablar con nuestro Dios. Querido Padre Celestial, infinitas gracias te damos una vez más porque nos permites estudiar tu palabra en esta hora. Qué maravilla estudiarla, por eso pedimos tu compañía, y al tenerla, por supuesto, obtendremos la dirección divina también. Agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema para el día de hoy: sangre de toros y de machos cabríos. Pastor, quiero hacer esta parte introductoria pensando en lo que es el ser humano y su trato con la naturaleza, especialmente con los animales. A nosotros se nos ha formado, los cristianos, de una manera muy buena, porque se nos invita a respetar el medio ambiente, se nos invita a cuidar los animales y las plantas, y he de imaginarnos que en el pueblo de Israel existía una costumbre muy buena para tratar de seguir con esa línea de pensamiento que Dios le puso en la mente de Adán y Eva como administradores de los recursos naturales que Dios había establecido, pero sabemos que la situación del pecado produce una situación bastante difícil en la relación de Dios con el ser humano, porque produce una separación. Y ahora el mismo Señor desde el Edén allá sacrifica animales. Cuando alguien tiene que tomar en sus manos para sacrificar un cordero, aquí en la República Dominicana quizás un macho cabrío, un chivo, un becerro, una vaca que tú has criado en ese tiempo, ahí 1, 2, 3, 4, 5 años, y entonces tiene que sacrificarlo. Eso parece como un acto muy sangriento en términos real humanos. Una criatura inocente que no tiene que ver nada y que la gente lo sacrifica quizás para comerlo, o porque sencillamente algunos lo hacen porque ya no quieren saber de ese animal. Cuando nosotros repasamos el historial de los sacrificios que se hacían en el pueblo de Israel, y quizás uno mirándolo se está presente tomar un cuchillo para sacrificar
a un animal y verlo desangrar. Usted decía en una ocasión que muchas personas ven eso como un acto indigno, y sabemos que en la Biblia el sistema sacrificial en eso consistía: sacrificar animales inocentes para redención, para que se vea de manera simbólica lo que iba a ser el sacrificio de Cristo, pero ahí envuelto hay un animal que no tiene que ver nada con su pecado ni nada por el estilo. Cuéntenos un poquito para que como seres humanos nosotros podamos comprender el acto cruel que se realiza con un animalito que es inocente, y cómo se derrama la sangre de esos animales para simbolizar el perdón de sus pecados. Gracias, pastor. Así es. Lo cierto es que, como usted decía, y el autor de la guía de estudio presenta, muchos piensan, y de hecho la idea también es criticada, del sacrificio como algo cruel, como injusto, como una demanda injusta de parte de Dios, porque el Señor tiene que matar a un animal indefenso en lugar nuestro. Es precisamente para graficarnos cómo Dios tiene que prescindir de la vida de su Hijo para que nosotros podamos obtener el perdón. Si no es de esa forma, el ser humano jamás obtendría ni la reconciliación con Dios, pero mucho menos la vida de regreso. Dios restablece la vida del ser humano. Él es el dador de la vida, y luego que el ser humano peca, el pecado acarrea muerte, conlleva a la muerte. Entonces Dios diseña un plan. No fue que lo diseñó ahí, ya estaba diseñado. Un plan para que el ser humano pueda obtener de nuevo la vida. Por eso, hablando de sacrificio, en la generalidad de los sacrificios ofrecidos a Dios bajo la ley, se supone que el oferente, la conciencia de que la muerte, como juicio de Dios, debe de estar sobre él. Cada oferente, cuando ofrece un sacrificio, debe de saber que la muerte lo anda persiguiendo, porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, Dios provee un medio para que no muramos, para que tengamos vida. Y por ese sacrificio se había de dar muerte al sacrificio para que le fuera aceptado de parte de Dios, para que este fuera aceptado de parte de Dios. Y de hecho, pastor, estimados amigos, el término sacrificio se usa en muchas ocasiones en la Biblia para denotar acto de dar muerte. El significado real de sacrificio es dar muerte. Por eso Cristo se presenta como el sacrificio para el perdón de los pecados en Isaías 53, en muchos otros lugares, porque lo que está diciendo es que se le dio muerte. Y ya nosotros vimos el primer sacrificio mencionado en la Biblia, que era para la sustitución de Adán y Eva. Ellos debieron morir, haber muerto ese día. Sin embargo, Dios no los mató. Lo que hizo fue que en lugar de ellos aceptó la sangre inocente de un cordero. Pudiéramos decir que esa sangre Dios la acepta como sustitución de la sangre del ser humano, porque la purificación de la vida de un ser humano no se puede hacer con agua. Lo que los fariseos, los israelitas pensaban era que la purificación se hacía con agua. La Iglesia Católica todavía cree que hay purificación en el agua bendita y no hay purificación en el agua. La purificación está en la sangre. Por eso Jeremías 2:22 dice: aunque te laves con lejías y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá siempre delante de mí. Está diciendo, puedes usar agua y cualquier detergente, pero no se te va a quitar el pecado. El pecado causa la muerte al ser humano y solo es quitado con la sangre del Hijo de Dios. Y entonces, entendiendo el sacrificio, fue un sustituto que Dios utilizó para la redención de la humanidad. Pastor, usted acaba de decir entendiendo el sacrificio. Lo cierto es, y esto voy a decirlo con toda la sinceridad de mi corazón, que es un acto terrible. El sacrificar un animal es un acto terrible. Y esos animales que no tienen el uso de la razón, especialmente, vamos a ponerlo así,
las ovejas, que se tiene entendido que son uno de los animales más indefensos, y tener que tomar un cuchillo para degollar a uno de esos animales, de verdad que eso es terrible, eso es terrible. Y esto es para ilustrar lo terrible que es el pecado delante de Dios. Uh-huh. Y los niveles de desobediencia que tiene el ser humano para con Dios. Y de una manera u otra Dios necesitaba impresionar a todas las criaturas sobre la realidad del pecado. La realidad del pecado. Y en esos actos que son, reiteramos una vez más, es un acto terrible lo que Dios está ilustrando de manera gráfica, real, el dolor que Él mismo debía sentir al sacrificar a su propio Hijo, que siendo inocente lo manda a morir por la humanidad. Y uno diría que no tanto el dolor del animal que era sacrificado, sino que el mismo dueño debía impresionarse, el dueño del animal debía impresionarse porque él mismo está colocando sus pecados en esa figura inocente que es el Cordero, y eso ilustra, señores, la realidad del pecado, de la separación que el pecado hace con Dios. Y para que se impresione la mente del ser humano, no había otra forma, pastor, de que el ser humano se impresionara tanto, porque mire, yo estoy haciendo este comentario y solamente estoy pensando en ese sacrificio, un cuchillo para degollar a un cordero, y entonces viene a mi mente la aplicación, la gran obra que Dios tuvo que hacer para poder alcanzar al ser humano, sacrificar a su propio Hijo para que hoy nosotros podamos vivir con la esperanza del perdón del pecado. La palabra inmolar quiere decir matar, degollar. El cordero se degollaba literalmente. O el animal. Es un acto. Literalmente se degollaba. Escenas que producen como pavor. Por supuesto. Y en otra entrega decíamos que los sacrificios no eran ajenos a las civilizaciones alrededor de Israel. Los babilonios, los egipcios, ellos sacrificaban. Ahora, hay un tema importante, y es que ellos entendían que la ira del demiurgo era apaciguada a través de los sacrificios, y que cuando los sacrificios no eran suficientes, entonces había que derramar sangre humana. Y por eso sacrificaban a un niño, sacrificaban a una virgen inocente, sacrificaban a una persona, y se daba la crueldad de que en los momentos de guerra en esos pueblos, cuando enviaban a un espía y era descubierto, lo tomaban y lo sacrificaban para que toda la nación obtuviera la paz. De una forma cruel y un poco, o no un poco, distorsionada totalmente, se proyecta la realidad bíblica y espiritual de lo que Cristo tiene que hacer. Realmente Cristo, como inocente, tiene que morir por toda la humanidad. De hecho, eso fue lo que dijo Caifás: conviene que un solo muera por toda la nación. Un solo. Sin embargo, él ni siquiera se percató que no era por la nación, era por toda la humanidad. Era para que la humanidad pudiese salvarse. Cristo tenía que morir, y fue lo que hizo. Y por eso concuerdo con usted cuando dice que la enormidad del sacrificio de Cristo, y que ahora usted de una manera mucho más clara puede comprender el sacrificio que Cristo hizo, de cómo dio su vida, que lo mataran, lo destrozaran como ofrenda, como cordero, para el perdón de nuestros pecados. Creo que el cielo no tenía otra forma de explicarnos a nosotros como mortales humanos, no tenía una mejor forma de explicarnos el significado del sacrificio de Cristo a favor de la humanidad que con la muerte de los corderos y animales. Eso es cierto, pastor. Este es un tema muy sensible, y uno entiende por qué el autor de la guía de estudio lo presenta así con la parte teológica, pero se cuida mucho porque es un tema muy sensible. Sí. Hebreos capítulo 10, los versículos de 3 al 10 habla acerca del sacrificio,
Y el argumento, noten ustedes cómo presenta el autor los argumentos de ese sacrificio. Los corderos y otros animales sacrificados eran meros símbolos que apuntaban hacia el sacrificio expiatorio del Cordero de Dios. ¿Usted escuchó bien el término, pastor? Así es. Meros símbolos, meros símbolos. Nosotros hemos querido graficar bastante la enormidad del pecado con los sacrificios de los corderos. Y quisimos estamos tratando de que usted pueda interpretar a través de nuestras palabras, porque no nos puede ver, pero la situación es bastante difícil cuando usted lo ve gráficamente esto. Sin embargo, para acariciar un poquito el tema, el término, el autor dice que los corderos y otros animales sacrificados eran meros símbolos que apuntaban, con mucha razón, hacia el sacrificio expiatorio del Cordero de Dios. Y luego continúa diciendo, eran actos de fe que daban a los pecadores la oportunidad concreta de expresar su confianza en la obra del Mesías venidero, y a menudo nos referimos a esta clase de representaciones sacrificiales como tipos o modelos ilustrativos que fueron reemplazados por su correspondiente antitipo, es decir, por la realidad que ellos anunciaban o representaban anticipadamente. Algunos incluso han descrito esos sacrificios como mini profecía acerca de la muerte de Jesús en la cruz. Y así el autor va explicando de manera teológica lo que estos representaban. Pero señores, de verdad hay que detenerse y dejar que la imaginación vuele para ver el sacrificio de un corderito y cómo murió Jesús en la cruz del Calvario. Yo creo que es uno de los temas más sensibles que hay. En tiempos de Semana Santa se presenta una película donde trata de proyectar o hacer una proyección de lo que pasó Jesús por nosotros, y es bueno reflexionar en estos cuadros de estos sacrificios que señalaban a Jesucristo y de la forma terrible en que Cristo murió para que hoy nosotros podamos gozar de esperanza, de vida eterna. Y de eso se trata, esos símbolos tan gráficos, para que el ser humano pueda comprender que no debemos estar ofendiendo a Dios, sino enfocarnos básicamente en ese acto de adoración que Dios hizo, sacrificando a su propio Hijo para que hoy podamos vivir con esperanza de vida eterna. Amén. El título de la entrega el día de hoy, Sangre de toros y de machos cabríos, está indicando de que en el santuario no solamente se llevaban corderos, no eran solo los corderitos, las ovejitas, también habían los machos cabríos, toros y así por el estilo. En el libro de Números también aparece el sacrificio de una vaca roja o alazana que era sacrificada naturalmente para el perdón de un pecado de mano alzada, es decir, un pecado planificado por intención. Y es muy importante que nosotros podamos comprender el santuario y sus servicios para de esa forma poder comprender mejor también lo que es el santuario celestial y el servicio que Cristo ofrece en él. En el santuario terrenal había 4 tipos de pecadores. Usted se preguntará, ¿cómo así? Si todos somos pecadores. Y cuando alguien comete un pecado, ya sea grave o sea leve, es un pecador que necesita el perdón de igual manera. Bueno, 4 tipos de pecadores. Número 1 estaba el sacerdote. El sacerdote que incluía al levita. Hoy tal vez hablamos de un líder espiritual, de una persona con más conocimiento, una persona con más responsabilidad. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Esa persona debía sacrificar un becerro. Era el tipo de ofrenda estipulado por Dios que debía llevar un becerro. Levítico capítulo 4, versículos 13 al 12. El segundo tipo de pecador era
la congregación, o sea, cuando de manera colectiva la congregación pecaba, como en el caso del becerro de oro, la idolatría, como en el caso de fornicación colectiva también, cuando las mujeres de Moab y de los madianitas que provocaron a fornicación al pueblo, lo sedujeron por recomendación de Balaán. Entonces, en este caso también el sacrificio tenía que ser un becerro. Levítico capítulo 4, versículos 3 y 21. El número 3 era un gobernante. Cuando un líder espiritual fallaba, debía sacrificar un macho cabrío. Notemos, no es un crescendo, es todo lo contrario, es un descrescendo. Es un descrecimiento en la responsabilidad. Mientras mayor responsabilidad y más encumbrado era el líder, el sacrificio tenía que ser más grande porque tenía más conocimiento y por ende mayor responsabilidad. Y el número 4 y el último era un individuo. De manera particular, cuando el individuo fallaba, Levítico capítulo 4, versículos 27 al 35, dice que el sacrificio era una cabra. Ahora, en el santuario se había hecho provisión tal para que ningún ser humano no tuviese excusa de encontrar el perdón, de alcanzar la expiación por el pecado, que se hizo provisión para que cuando una persona fuese pobre extremadamente y no podía traer una cabra, ninguno de los animales limpios del sacrificio, entonces se le permitía traer dos palomas, una paloma y un palomino. Y si por si acaso no los podía comprar, los podía cazar él mismo, y si no tenía provisión para eso, se le pedía que trajera un puñado de harina de trigo y lo meciera, el sacerdote lo mecía, es decir, lo aventaba para que el pecador pueda encontrar perdón. Dios hace provisión para todo ser humano y todos esos sacrificios se conjugan en un solo, pastor, para la humanidad. El sacrificio de Cristo fue garantía definitiva y suficiente para que todo pecador en esta vida encuentre el perdón. Hoy, gracias a Dios, no tenemos que hacer ningún tipo de ese ritual, de esos sacrificios, porque ya la sangre de Cristo fue derramada para que hoy podamos vivir con esperanza. Sencillamente usted lo que tiene que acudir a su sacerdote por excelencia, y ya no tiene que ir al templo que se hizo allá para los judíos, allá en Jerusalén. No. Ahí en su casa donde usted está, a reflexionar sobre esos sacrificios, piense en Cristo Jesús. Amén. Porque definitivamente es esto, pastor. Mediante el establecimiento de ese sistema simbólico de sacrificio que usted explicó bastante bien, y de esas ofrendas, la muerte de Cristo había de estar siempre delante del hombre culpable, para que pudiera comprender mejor lo que es la naturaleza del pecado, los resultados de la transgresión y el mérito de la ofrenda divina, que es lo que se quiere resaltar allí. Horrendo, sí, horrendo, pero piense en lo horrendo que fue la muerte de Cristo Jesús para que hoy usted pueda tener paz y tranquilidad. Si no hubiese habido pecado, el hombre sencillamente no hubiera conocido nunca la muerte. Pero en la víctima inocente sacrificada por su propia mano, señores, contemplaba los frutos del pecado, la muerte del Hijo de Dios en su lugar. Veía el carácter inmutable de la ley que ha transgredido y, confesando sus pecados, confiaba plenamente en los méritos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo señalara Juan el Bautista. De manera que en eso consiste históricamente lo que es el sistema de sacrificio de esos animales. Señores, podemos tener muchos elementos teológicos. De hecho, se han explicado mucho de esos sacrificios que se hacían allí, pero no queremos solamente que usted se quede con la parte del conocimiento, sino que esto le sirva para reflexionar. Cada vez que usted piense
en esos sacrificios, en la muerte de un animal inocente, piense por un momento que Cristo Jesús murió por nosotros, y eso es más que suficiente para poder tener el poder que el cielo ha puesto en sus manos para la salvación, y ese poder es la sangre expiatoria que derramó nuestro Señor Jesucristo para que usted y yo no tengamos una mente ahora atormentada por el asunto del pecado, porque eso es lo que hace el pecado, atormenta a los seres humanos, y sin embargo hoy nosotros vivimos confiados y seguros porque Cristo Jesús derramó su sangre por cada uno de nosotros. Amén. Es una bendición eso, pastor. Por eso el autor dice sangre de toros y de machos cabríos. Está haciendo de hecho alusión al libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 3 al 10. Y quisiera solamente tratar el versículo 3 y el 4. Y dice, pero en estos sacrificios, refiriéndose a los que mencionábamos, cada año se hace memoria de los pecados. ¿Cómo así que se hace memoria de los pecados? Luego dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Cuando dice que se hace memoria, Pablo está hablando de que los sacrificios que se ofrecían cada año, durante todo el año, recordaban constantemente el hecho de que el verdadero sacrificio por los pecados aún no se había ofrecido, no había llegado. Era una sombra. Tanto el santuario, el animal que se sacrificaba, el sacerdote, con todo lo que se hacía en el santuario terrenal, era simplemente una sombra, una figura de lo que se haría en el santuario celestial a partir de la resurrección de Cristo, y ese sacrificio sumo sacerdotal suficiente, donde la expiación divina fue la garantía del perdón de toda la raza humana. Nuestros pecados deberían converger en un solo lugar, el santuario celestial. Cristo, como nuestro sacerdote divino, los está esperando para que nosotros los confesemos, y a través de la confesión ya el pecado jamás volvería a ser un pecado nuestro. Voy a repetir esto, pastor. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, ya los pecados no son un problema nuestro, se convierten en un problema de Dios. El Señor asume esa responsabilidad y carga sobre sí esa culpa, y Él la dirime con su sangre divina en el santuario celestial. Hoy te invitamos al santuario, hoy te invitamos a Jesús, que es el sacrificio perfecto y definitivo para el perdón de todos nosotros. Oremos. Padre, te agradecemos por ese sacrificio perfecto del Cordero que es Cristo Jesús. Murió por nosotros, y mirando la enormidad del pecado, hoy te confesamos y decimos, queremos aceptar ese sacrificio de amor de Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados. Dirígenos, acompáñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.